Bueno, vamos a empezar con este primer bloque, el tema 4 de lengua, que ya sabéis, bueno, pues que se abrió antes de incluso de vacaciones y demás, ¿no? Pues por si se quería aprovechar. Y como suele ser habitual al empezar el tema de lengua, o al empezar la unidad, lo hacemos dentro del apartado de teoría y recursos con la tipología de texto, es decir, con los tipos de texto. Y vamos a llegar hoy a un tipo de texto que es el texto argumentativo, que, porque tiene una serie de, digamos, múltiples usos, eh, podemos emplearlo, como digo, en muchas ocasiones diferentes, pues nos va a acompañar de una manera u otra en las próximas unidades, ¿vale? Así que entramos ahí. Eh, bueno, como suele ser habitual, una vez que veamos la teoría, hablaremos del material extra que encontremos aquí, cómo lo podéis utilizar, si es necesario, si no es necesario. Y, como es habitual, bajando al final de la página, nos encontramos este archivo Teoría Texto Argumentativo nivel 2, que es donde encontramos la. Bueno, pues vamos a ello, vamos a ir hablando y a desentrañar un poco, ¿no? ¿Qué significa, qué quiere decir esto de texto argumentativo? Como siempre, a mí me gusta leer la definición y luego, digamos, darle más contenido o realmente un poco explicarla. Nos dice que la argumentación, pues es decir, ese tipo de texto, lo que hace ese tipo de texto, es la forma de discurso empleada cuando se pretende defender una opinión mediante pruebas y razonamiento. Quiere decir esto realmente. Mirad, el texto argumentativo son aquellas conversaciones que tenemos, por ejemplo, con familiares, amigos, compañeros de trabajo, o textos que alguien puede escribir y que luego los receptores leen en un periódico, en un libro. En cualquier caso, textos, como digo, orales o escritos, en los que a partir de un tema que se plantea, el emisor, quien crea el texto, da su opinión y razona, argumenta, apoya esa opinión, la justifica a través de una serie de argumentos. Eso pueden ser explicaciones, pueden ser ideas, comparaciones, datos, pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el texto argumentativo. Cuando utilizamos un texto, como digo, oral o escrito, para, hablando sobre un tema concreto y determinado, expresar nuestra opinión y apoyar, razonar, dar fuerza, en cierta forma, a esa opinión a través de una serie de argumentos o de ideas, ¿no? Es importante, que viene también un poco mencionado a continuación y que luego abundaremos un poquito, tener en cuenta que, siendo esta la misión principal del texto argumentativo, es muy importante el elemento de la persuasión. Es decir, el texto argumentativo, de esta manera que estamos diciendo, su fin, parte lógicamente de expresar mi opinión y darle entidad, es convencer, persuadir al receptor o receptores de que tu opinión, lo que tú piensas sobre ese tema, es la buena, es la válida, que la que ellos tengan no sirve. Y que, hombre, compártela. Como mínimo reconoce que mi opinión, la que yo te estoy argumentando, es la buena. Y si es posible, como digo, intentar convencer o persuadir a través del texto argumentativo no solo de que esa opinión, la que emite el receptor, es la buena, sino que cambies la tuya por la que yo te estoy comentando. O si no tienes ninguna opinión al respecto, te quedes con la mía, como digo, que es la. Lógicamente, los temas que se pueden tratar con este tipo de textos, pues son como mínimo temas que al menos tengan dos opciones, a favor o en contra. A veces son temas muy polémicos o, bueno, controversiales, como se dicen ahora, y que permiten opiniones muy diferentes, muchas veces enfrentadas o polarizadas, como también se dice ahora. En cualquier caso, son temas que, como digo, permiten un debate, permiten una confrontación de opiniones. Esto es el texto argumentativo. ¿Ok? Eh, a continuación viene una diferencia, que bueno, la vamos a mencionar de pasada porque realmente no nos aporta mucho, que es entre esos textos donde hay una argumentación sobre hechos y textos donde hay una argumentación sobre opinión. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, los nuestros, ¿no? Digamos, eh, los textos que vamos a trabajar, los textos argumentativos que vamos a trabajar nosotros, son los que caen dentro de argumentos sobre opinión, argumentación sobre opinión. Es decir, a partir de un tema, como decía, se plantea una opinión, el receptor plantea una opinión personal, propia, subjetiva, y la argumenta con ideas, deducciones, razón, con argumentos. Argumenta con argumentos, exactamente. Y lógicamente este tipo de textos, que insisto, es lo que son los que vamos a trabajar, eh, son muy personales, son subjetivos. Es decir, que en la opinión e incluso a veces en los razonamientos que apoyen, en los argumentos que apoyen esa opinión, ahí se van a volcar pues, nuestras convicciones personales, pues también que nuestros prejuicios, creencias personales o creencias colectivas, ¿no? Digamos, del grupo social al que pertenezco, etcétera, etcétera. También, lógicamente, lo voy a apoyar con hechos, ¿no? Porque la idea es, como digo, presentar esa opinión como una opinión fuerte, legitimato, ¿vale? Entonces, bueno, luego hablaremos de una breve clasificación de los diferentes argumentos, tipos de argumentos, pero en cualquier caso lo que utilice, sean datos, sean creencias, etcétera, etcétera, deben de darle esa fuerza, esa entidad, deben hacer aparecer mi opinión como la buena. Frente a ello, y que no nos vamos a ocupar, está la llamada argumentación sobre hechos, en el que hablaríamos de una serie de textos donde también hay una serie de razonamientos, una serie de opiniones, pero una serie de razonamientos, una serie de argumentos, fundamentalmente concretados en una serie de hechos, que lo que pretendería no es apoyar una opinión, sino demostrar que una conclusión, un hecho concreto, es verdad o a Para que vean un ejemplo, si intentamos esto, es por ejemplo cuando alguien emite el agua hierve a 100 grados. Pues para demostrar que eso es cierto, se enumeran una serie de razonamientos, de argumentos, de hechos, pues el agua como líquido se puede calentar, alcanzará una temperatura tal. Veremos es decir, que esos hechos que se presentan no argumentan, no apoyan la opinión, porque no hay opinión, sino lo que nos sirven para demostrar que ese hecho del que parto, esa conclusión de la que parto, es verdad. O igual si apareciera en un juicio, ¿no? El señor Pérez es el asesino y lo vamos a demostrar a través de una serie de pruebas y evidencias. Entonces, esas pruebas, esas evidencias, esos argumentos, lo que demostraría es que esa conclusión ese razonamiento, esa idea final de que el señor Pérez es el asesino, es verdad, ¿vale? Por lo tanto, esa sería la idea de esta argumentación sobre hechos. Es decir, no hay opiniones, no hay debate, sino que los hechos intentan demostrar algo que es verdad. ¿Ok? Es decir, un hecho, algo que ha ocurrido, e intentan demostrar el por qué ha ocurrido, intentan demostrar que eso es, por qué es, que es verdad. Esa no nos interesa, esa argumentación sobre hechos, sino la que comentaba, la argumentación sobre como siempre intentamos, aunque toda esta teoría siempre contamos muchas cosas y términos y tal, al final la idea es reducirlo a la esencia, que el texto o lo que hay que hacer en un texto como este, entendáis lo esencial, ¿no? En la forma más sencilla del texto argumentativo sería, por ejemplo, eso que tenéis ahí, que es una frase, en el que hay un tema que flota, una opinión, ¿vale? Que la da el emisor y la justifica con, con una, ¿no? Es decir, la justifica con una razón para decir que esa opinión es la buena, la válida, ¿no? Si quieres aprobar el examen, más vale que empieces a estudiar. Esto es lo mínimo de texto argumentativo, pero responde a, como he dicho, a esa esencia, a lo que tiene que ser el texto argumentativo. La idea o el tema es estudiar. Dentro de ello es aprobar el examen, entonces yo te digo, bueno, pues si quieres eso, es decir, mi opinión es que puedes aprobar el examen, pero para ello, y ahí está el argumento, el razonamiento, tienes que estudiar, ¿vale? Es decir, aquí estaría todo, ¿no? El tema, el argumento, la opinión. Retomamos un poco lo que decíamos al principio de convencer y persuadir, ¿no? Es decir,
insisto, lo importante que es no solo dejar clara tu opinión, darle fuerza, sino hacer que a través de ella, a través de ese texto, el receptor o receptores, si son múltiples, se convenza, se persuada de que esa opinión es la buena. Para esto, lógicamente, pues tenemos que escribir un buen texto, hacer un buen texto, oral o escrito, bien armado, bien construido. Y la actitud del emisor, lógicamente, es muy, muy importante. Hemos dicho que es algo subjetivo, porque en realidad estamos partiendo de una opinión personal que apoyamos con razonamiento y no hay nada más subjetivo que las opiniones. Pero se le puede dar más fuerza, es decir, podemos hacer que esa opinión, por muy personal que sea, incluso, y no entraríamos en la cuestión de si es verdad o mentira, ¿vale? Eso lo dejamos a un lado. Es tu opinión. Y como tal opinión, puedes decidir lo que tú quieras. Eso digo que es muy personal. Pero sí podríamos entrar, y aquí está, digamos, uno de esos mecanismos para darle fuerza y convencer a la otra persona de que tu opinión es la buena. Sí podemos entrar al hecho de cómo presentar esa opinión, es decir, qué razonamientos, qué argumentos la apoyan para convertirla en un argumento sólido, darle fuerza, para que la otra persona diga, "Jope, es que esta es la verdad". Insisto, independientemente de si esa opinión es buena o es mala, ¿no? Entonces, los argumentos que utilicemos pueden ser argumentos personales o incluso argumentos factuales, es decir, hechos en sí, ¿no? Me permitirán darle entidad, darle fuerza a esa opinión. Vengo poniendo estos días el ejemplo, no sé si conocéis el tema del terraplanismo. Bueno, pues esto es un grupo de gente y no un grupo menor. Todo el mundo, esto entra dentro de la conspiranoia, eso que se dice. Y como digo, es un grupo de personas, no pocas, si sumamos todas las que hay en el mundo, que piensan que la Tierra es plana, que no es una esfera, no es redonda. A pesar de toda la evidencia científica que hay para desmentirlos, ellos piensan que hay una mega conspiración mundial para, no sé por qué razón, hacernos creer que la Tierra es un planeta redondo, pero en realidad la Tierra es un llano. ¿Eh? Como se creía, por cierto, era la opinión antes del descubrimiento o antes de la llegada de los europeos a América. Evidentemente, esto que a todas luces es una, y perdón por la grosería, una soplapollez, es decir, es una estupidez, una tontería, que no tiene sentido porque, insisto, está más que demostrado científicamente cómo es la Tierra. Pero hay gente que lo cree, gente y que cuando se plantea ese tema expresa su opinión y argumenta su opinión. Y con una serie de argumentos que parecen muy sólidos, que parecen que tienen mucha fuerza, legitiman su opinión. El hecho de que la Tierra sea plana. Bueno, pues si hacen un buen discurso, si hacen un buen texto argumentativo donde, insisto, defienden su opinión de que la Tierra es plana, a través de una serie, o justificando a través de una serie de argumentos que parecen sólidos, que parecen científicos, que parecen objetivos, pues si otra persona susceptible de ser convencida escucha eso, dirá, "Jope, pues es verdad, llevo razón, me convence lo que dice". Bueno, pues entonces ahí, aunque insisto, estaríamos ante algo que es mentira, pero sería un buen texto argumentativo. Ya ha conseguido, a través de los mecanismos y de los trucos que te permite el texto, convencer de tu opinión a otra persona. Lógicamente, como en todo texto, como en toda situación comunicativa, hay un emisor y un receptor. Un receptor, el emisor, pues ya estamos comentando, quien crea el texto, ¿no? El que conversa, el que tiene la palabra en un debate, quien escribe un artículo de opinión periódica, etcétera. Y, lógicamente, habrá un receptor. Ese receptor es muy variado, como con la propia naturaleza de los textos argumentativos que estamos dando. Puede ser una sola persona, puede ser un auditorio, si por ejemplo es una conferencia, pueden ser mis cuñados si es en la cena de Navidad y estamos hablando de algo. Y lógicamente, dependiendo de ese destinatario, de cómo sea o sea, de su número, etcétera, el emisor, lógicamente, tendrá que adaptarse, ¿no? Es decir, tendrá que calibrar en el momento concreto inmediatamente si es un debate, que digamos, si es como vamos a ver ahora, una situación comunicativa, dinámica y activa, o planeando previamente si estás escribiendo algo, estás escribiendo un texto argumentativo, como digo, tendrá que valorar y adaptar ese texto a ese destinatario si quiere, como estamos diciendo, que sea exitoso, que convenza, que persuada, o al menos que, como mínimo,
demuestre que su opinión es sólida. Hemos dicho que las situaciones en donde se producen estos textos son muy variadas, ¿no? Pero se pueden resumir o se pueden agrupar en dos situaciones comunicativas, en dos contextos comunicativos muy concretos, que son, como veis ahí, los llamados textos bilaterales y los textos unilaterales. Bueno, en las situaciones donde yo puedo hacer un texto argumentativo que llamamos bilateral, primero son situaciones sobre todo orales, hablamos de tertulias, de debates, de conversaciones con familiares, amigos, etcétera, en donde se plantea un tema y cada participante, tres, cuatro, dos, mínimo, claro, expresarán en turno su opinión y sus argumentos. De manera que se crea una interacción, ¿vale? Porque al hacer que cada interviniente, cada persona, sea a la vez emisor y receptor, es decir, escuche la opinión del otro y dé y argumente la suya, se crea, como digo, una serie de interacción donde esas opiniones son diferentes, donde chocan, donde hay contraopiniones, donde hay contraargumentación, donde a un razonamiento que tú has hecho para apoyar tu opinión, yo lo puedo contradecir y puedo decir que eso no es cierto, porque, es decir, son situaciones comunicativas en las que, como veis, son muy dinámicas, espontáneas, no hay una preparación previa. Y bueno, pues son eso, ¿no? Quizás las situaciones comunicativas donde aparecen estos textos bilaterales, estos textos argumentativos, pues son, como digo, las más vivas, las más dinámicas, las más accionadas, ¿no? Porque todos pueden hablar, todos pueden escuchar y responder, ¿no? Y bueno, y eso además, esto que lo vivimos también, pues cuando tenemos una conversación con una amiga o cuando hay un pequeño debate familiar o con más amigos, pues no sé, en una cafetería sobre cualquier tema, vivimos primero que esa interacción, esa expresión de la opinión con su razonamiento y luego que son a veces, dependiendo lógicamente del tema, pues muy apasionados, ¿no? Ya digo, muy debates o conversaciones muy vivas. Y frente a ello, los llamados textos unilaterales son situaciones comunicativas con este tipo de textos argumentativos en donde, digamos, ya no hay esa dinámica, ya no hay esa interacción, ya no hay esa chispa o viveza. Normalmente estaríamos hablando de situaciones comunicativas en donde el texto es escrito y donde hay un emisor que planea escribir un texto. El texto puede ser un libro completo sobre un tema, expresando la opinión sobre un tema, puede ser un artículo de periódico. El emisor planea y escribe ese texto. Con el pasado del tiempo, o se publica el libro o se publica el artículo, por ejemplo. Alguien compra el libro, alguien compra el periódico y lee ese texto argumentativo y puede que reaccione. Y si reacciona, es decir, si quiere interactuar, si quiere responder al emisor, no es como antes, es decir, no es algo inmediato, sino que, por ejemplo, en el caso del libro, quizás tendría que dirigirse a la editorial, usar ahí su opinión, que éstas se le hicieran llegar al autor, o en el caso de un periódico, pues igual, se escribe al periódico, al editor, es decir, el proceso es el mismo, pero todo se enlentece mucho, ¿no? Menos dinámico, menos interactivo, por lo tanto no hay tanta oportunidad para el debate, para preguntas, para respuesta, para contraopiniones, todo se enlentecería mucho más. Y lógicamente, pues este tipo de textos no se asimilan se utilizarían para otro tipo de debate, ¿no? Debates de largo tiempo, sosegados, con, digamos, con sustancia, en donde esos argumentos están muy bien estudiados, en donde esos argumentos están bien elegidos. Es decir, no es algo inmediato y rápido como el anterior. Cierto es que hay situaciones de textos unilaterales hoy en día en las que la interacción sí es más rápida. Por ejemplo, cuando si leéis prensa en Internet, todo se hace mucho más rápido, que sea por escrito, porque yo leo una noticia, reacciono, favor o en contra, y puesto que esos periódicos online ofrecen la posibilidad de que tú dejes tu comentario, tu respuesta, tu opinión puede ser inmediata en ese caso, ¿vale? Es decir, en ese contexto concreto que nos ofrece Internet, sí que se han reducido, digamos, esos plazos, entre comillas, e incluso siendo un texto unilateral, la interacción es mucho más rápida y casi inmediata, ¿no? O a través, por ejemplo, también
de las redes sociales como X, Facebook, etcétera, si se plantean estos debates, ¿no? Otra cosa es a qué nivel, a qué nivel están esos debates, ¿no? Porque si yo digo, si leéis periódicos y tal, online y luego habéis echado un vistazo a los comentarios, pues madre mía, hay de todo. Yo no lo recomiendo, de hecho yo prácticamente no lo hago, pero alguna vez por curiosidad o por formación profesional y el nivel es... Pero bueno, entra dentro de esta interacción de los textos argumentativos. Bueno, vamos a ir un poco aterrizando porque todo esto que hemos hecho en esta especie de introducción y demás es como general, ¿no? O, eh, pues abstracto, ¿no? Digamos como el marco donde vamos a desarrollar los textos. Entonces vamos ya a ir bajando un poco a elementos o aspectos, como dice ahí, más prácticos, ¿no? Y uno de los elementos más prácticos, uno de los elementos que hay que conocer muy bien a partir, o sea, para poder crear un texto, para analizar un texto de un tipo concreto, es estructura. Recordad que cuando hablamos de estructura de un texto, siempre nos referimos a el orden en el que ese texto se presenta, es decir, qué va primero, qué viene a continuación, cómo acaba. Bueno, en el caso de los textos estructurales, no hay una estructura fija. Es decir, que a la hora de que se os pida escribir un texto estructural, perdón, un texto argumentativo, no hay, primero obligatoriamente tienes que poner esto, después esto, no lo hay. Os vamos a ofrecer, y así viene la teoría, un modelo de estructura en el caso de que alguien, pues, a la hora de enfrentarse a la redacción de un texto argumentativo, dijera, pues no sé ni por dónde empezar, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis un modelo. Pero no es necesario, son textos en ese sentido muy libres. Solamente hay una condición o dos condiciones. El texto argumentativo debe de tener, como dice ahí, tesis y cuerpo argumentativo. ¿Y eso qué es lo que es? Muy sencillo. La tesis es la opinión que uno tiene sobre el tema concreto del que se está hablando. Que puede aparecer al principio, al final, en medio, repetirse durante el texto, da igual, hay libertad para eso. Pero lógicamente, para ser un texto argumentativo, porque digamos, el enunciado, la parte que origina todo el debate, tengo que expresar mi opinión, que como digo, se llama tesis. Y tiene que haber también el cuerpo argumentativo, es decir, los razonamientos, las pruebas, como dice ahí, en definitiva, los argumentos que apoyan, dan legitimidad, justifican esa opinión que yo tengo sobre un tema. Bueno, pues el texto, sea de la estructura que sea, si aparece una tesis apoyada por un cuerpo argumentativo, es decir, una opinión concreta sobre un tema que yo apoyo con una serie de argumentos, que ya veremos son variadísimos, estaríamos ante un texto argumentativo. Y lo preparamos en la forma que nos dé la gana, ¿no? En ese sentido, bueno, pues está bien, ¿no? Que haya esa cierta libertad. Sí es verdad que según se ha estudiado, da igual el tipo de texto argumentativo que sea, pero todos los textos argumentativos que se pueden escribir al final, yendo a la esencia, corresponderían como a dos, se ordenarían de forma consciente o inconsciente de dos formas, mediante, como dicen, un procedimiento inductivo o un procedimiento deductivo. Es decir, que aun cuando uno escribe un texto argumentativo y diga, no, voy escribiendo, ¿no? De mi opinión, voy hablando y según me vaya aquí. Aunque, insisto, uno crea que no hay una estructura, sí que, pues digamos, como la mente procesa el conocimiento, cómo verbaliza ese conocimiento, etcétera, sí que podríamos, digamos, rastrear en cualquier texto argumentativo uno de estos dos tipos de procedimientos, ¿no? O de forma de presentar el contexto. El inductivo, en donde se enumerarían, digamos, una serie de hechos, se plantea el tema y se enumerarían, ¿no? Una serie de argumentos, de razonamientos, de ideas, y al final, después de enumerar esos argumentos, yo llegaría a la opinión, a mi opinión. Es decir, por todo lo que te he dicho anteriormente, mi opinión es la válida. Eso es el procedimiento inductivo. De lo general a lo particular, de lo variado a lo concreto. ¿Vale? Y el procedimiento deductivo es el contrario, es quizás el que para algunos resulte más lógico, que es
que se parte de la tesis, se parte de la opinión, se parte de esa idea, y a continuación hay todos los argumentos, los razonamientos que apoyan esa idea, esa tesis, a partir de la cual yo he creado. Eso sería el deductivo, es decir, de lo general a, perdón, de lo particular, que es la opinión, a lo variado, a lo general, ¿no? Sería el orden contrario al. Yo doy mi opinión y a continuación la apoyo con toda una serie de razonamientos y argumentos, ¿no? Como digo, si analizáramos y si fuéramos a la esencia, cualquier texto argumentativo al final caería en uno de estos dos procedimientos, en una de estas dos formas de ordenar el contenido. Pero insisto, no hay estructura fija. No hay estructura fija. Es decir, que tampoco, si uno no quiere reparar en ello, hay que fijarse en que puede hacerlo inductivo o deductivo, porque eso es algo, como digo, que seguramente sale por sí mismo. Pero como decía, al empezar esta sección, si a la hora de redactar un texto, que bueno, ya sabéis que aunque son las actividades voluntarias y demás, yo siempre lo recomiendo, que hagáis esos textos, esos ejercicios, pues bueno, lógicamente luego lo vamos a ver, pero uno de ellos es el, el, eh, redactar un texto argumentativo. Bueno, pues si alguien llega a ese momento y no tiene claro, no sabe por dónde empezar, ¿no? Esto que los escritores llaman el síndrome de la página vacía, ¿no? Muchos de ellos comentan que cuando tienen que empezar o van a empezar un proyecto nuevo, ¿no? Y se plantan dentro o sea, se plantan delante, bueno, sin ordenador o lo que sea, en blanco, pues como que hay un bloque. Bueno, pues si alguien quiere, le digo, no tiene idea de cómo ordenarlo, aquí tenemos una estructura de texto argumentativo clásica y tradicional. Ahí habla de la retórica. Mira, la retórica es una disciplina lingüística que todavía hoy ciertas eh, formaciones, ¿no? Para ciertas profesiones pues, todavía sigue teniendo importancia, sobre todo si se va a hablar en público, si se va a tener una figura, como digo, relevante, pero que hasta cierto momento en el pasado era muy importante. Por ejemplo, en la Edad Media, en la Edad Contemporánea, era básica en la formación de, de profesionales, la formación de los universitarios, el expresarse en público y el expresarse utilizando una serie de recursos para convencer al otro y hacer parecer tu discurso y lo que tú pensabas como algo fuerte y razonable. O sea que la retórica, el texto argumentativo no es algo nuevo, es algo que viene de muy antiguo y que además tenía mucho prestigio. Bueno, pues según esa retórica, un esquema básico, una estructura básica de texto argumentativo será el que tenéis ahí, formado por una introducción, un cuerpo de texto y una conclusión. En la introducción, pues lógicamente lo que se hace es presentar el tema. Pues mira, de lo que se va a hablar. Pues cambio climático, la ley del aborto. Hay muchos o pocos impuestos, es decir, en la introducción se plantea el tema. Y la idea es presentarlo de tal manera que, como dice ella, captes la atención del destinatario. Es decir, que intereses, que enganches a la gente, te lee o te escucha desde el principio. Y si puede ser, al presentar en esa introducción el tema de tal manera, ya empieces, digamos, a traerlo a tu opinión, ya empieces a presentar aquella opinión que luego vas a desarrollar de una manera indirecta, pero que sea favorable, es decir, a ti, es decir, presentar esa futura opinión de una manera que el público empiece a pensar que es la buena. Por ejemplo, si yo hablo del cambio climático, yo puedo decir, el cambio climático es un problema muy serio. Y como introducción de un texto argumentativo, es un poco bueno. El, el cambio climático, ahí no estás diciendo nada, solo estás presentando el tema, pero no estás haciendo nada más. Hombre, que sería mucho mejor. Hoy en día, el cambio climático supone un reto global. Está más clara la evidencia de que hechos catastróficos, catástrofes naturales, son debidas a esta alza en las temperaturas, estos cambios en los patrones climáticos, etcétera, etcétera. Y ahí ya es otra cosa. Primero, haces el tema interesante, a todo el mundo nos gusta una película de catástrofes y de apocalipsis y demás, captas la atención. Y segundo, estás empezando a guiar a la gente hacia tu opinión, que seguramente, por lo que hemos visto en esa introducción, va a ser que el cambio climático no solo es verdad, sino que es horrible. Bueno, eso sí sería una introducción propia o válida de texto argumentativo. A continuación hemos dicho que tenemos el cuerpo
digamos, la parte central, que se divide en dos elementos, que son la exposición y la argumentación. Muy claros. La exposición es, una vez que has presentado el tema, dar tu opinión. Es decir, la tesis, informar al destinatario de qué es lo que piensa sobre ese tema concreto, de forma clara, de forma breve. Volveremos ahora después sobre la claridad y demás. Que se entere. Y luego la argumentación, en donde una vez que has podido expresar esa opinión, pues des argumentos, razonamientos, ideas, ejemplos, comparaciones, etcétera, que apoyen y que hagan ver al receptor o a los receptores que tu opinión es la válida, ¿no? Igual, en la forma de presentar los argumentos no hay una estructura fija y hay múltiples recursos. Dos de los más usuales es presentar los argumentos en forma de cadena, en cadena, que es muy sencillo. Yo expongo mi tesis y a continuación empiezo a dar los argumentos. Digo el primero y el siguiente está relacionado, está enganchado con el primero. Y el siguiente, el que va tercero, está enganchado con el segundo. Es decir, voy conectando los diferentes argumentos. Cada argumento lleva al siguiente. O simplemente por adición, que es uno detrás de otro. Y entonces el efecto de acumular los diversos argumentos le da fuerza, ¿no? Esa acumulación, ese número de argumentos, le da fuerza a la opinión. Pero bueno, cualquier, como digo, forma de presentar los argumentos, a veces pues vendrá mejor una, vendrá mejor otra, dependiendo del tema, dependiendo del destinatario. Eso lógicamente es el emisor quien tiene que calibrar eso, ¿vale? Y por último, la conclusión, en donde volveré a repetir mi opinión y en donde eso sí diré claramente que después de toda la exposición de la argumentación y demás, ha quedado claro que esa es la válida. Eso hay que reafirmarlo, ¿no? Hay que ser muy en ese sentido. No, no, la mía es la válida y repetirlo una y otra vez. Hombre, y si se puede cerrar con alguna cosita más, que si hay algo diferente, original, una previsión de futuro, etcétera, etcétera, también está bien, ¿no? Pero esa sería la idea. Lo fundamental en la conclusión del texto argumentativo dentro de esta estructura es que hay que decir, afirmar que después de esa argumentación, incluso se pueden resumir brevemente algunas de las ideas más importantes de esa argumentación, después de esa argumentación ha quedado demostrado que tu opinión, que la opinión que yo expreso es la buena. Y ahí se pone el broche. ¿Vale? Pero vuelvo a insistir, si alguien no quiere detenerse y, digamos, seguir esto tan pautado, adelante. La única obligación es opinión, la aparición, la presencia de opinión y argumentación. Bueno, pues vamos a ir cerrando, ¿no? Y seguimos ah, descendiendo, digamos, a aspectos cada vez más prácticos. Vamos a ver ahora los llamados, los tipos de argumentos, ¿no? Bueno, podéis imaginar que estos argumentos que nos sirven para apoyar nuestra opinión son ¿eh? de muchísimos tipos, de muchísimos tipos. O sea que si nos detuviéramos a un poco con más profundidad, pues saldrían. Pero aquí lo que hemos hecho es que se han resumido en cuatro categorías, de categorías usuales, prácticas y que sobre todo que podamos entender con claridad, ¿no? Porque muchas veces en este mundo de los argumentos entra la lógica, la razón, el no sé qué, la filosofía, y se pierde uno ahí como en el sexo de los argumentos. Bueno, aquí hay cuatro categorías, insisto, fáciles de entender y que además nos van a servir a la hora de o bien analizar un texto argumentativo o nosotros mismos de crear nuestro texto. El primer tipo son los llamados argumentos objetivos, que como su nombre indica, son los que se basan en hechos fehacientes, en hechos ciertos, en hechos, como dice, que se pueden comprobar. Por lo tanto, estos argumentos objetivos, estos hechos que apoyan nuestra opinión, nuestra tesis, al ser reales, como me decía ayer muy sabiamente una compañera vuestra, al ser reales, al ser verdad, le da mucha fuerza a mi opinión. Tanto si esa opinión quiere decir, tanto si esa opinión puede ser verdad o no, está manipulada. El caso es que si yo utilizo un argumento objetivo, todos hechos científicos, comprobables, etcétera, le da mucha fuerza, ¿no? Porque son reales, son incontestables. Por ejemplo, el paro en el mes de julio descendió, ya que el porcentaje de personas desempleadas pasó del diez al 8%. Y eso es incontestable. Hay una estadística con toda la fiabilidad del mundo, hecha por expertos, en la que te dice que eh, en el mes anterior eran 10% y ahora es 8%. Por eso muchos de estos argumentos son datos, cifras, estadísticas, porque esos datos, esas cifras, esas estadísticas, en principio, y no nos vamos a meter en más honduras,
son objetivos, son reales, ¿vale? Por lo tanto, insisto, utilizar este tipo de argumentos siempre que se pueda le da fuerza a nuestra tesis, a nuestra opinión. Luego tendríamos los que se denominan argumentos racionales. Estos se basan en la lógica, en el uso de la razón, y utilizan esos elementos, la razón, la lógica, el discurrir del pensamiento, etcétera, para presentar con fuerza una serie de argumentos. Básicamente, y le digo un poco por la idea de lo práctico, este tipo de argumentos racionales se presentan de dos formas básicas. Para nosotros, insisto, hay otras maneras, otras variedades, pero nosotros a la hora de utilizarlos o de verlos, texto para analizar, se presentarían, como digo, de estas dos maneras. O bien como enunciados de causa y efecto, es decir, esto pasa porque tal, el efecto, la causa del efecto, o bien comparaciones, enunciado en el que se comparen varios elementos eh, y a través de esa comparación, lógicamente, se apoye nuestra opinión. Fijaos en el ejemplo, dice, es evidente que llegarán más cayucos desde África. El buen tiempo permite que la travesía por el mar sea más. Hay una opinión. Un tema que es la inmigración. Y concretamente la llegada a costas de Andalucía, y ahora sobre todo, que es lo que está más, digamos, el candelero, a las Islas Canarias, de todos estos grupos de personas que salen de África en esas embarcaciones que se llaman, si se puede llamar algo, embarcaciones, cayucos. Pues bien, ese es el tema. ¿Cuál es mi opinión? Van a llegar más. ¿Cómo justifico esa opinión? A través de un razonamiento de causa-efecto. Van a llegar más cayucos, ¿vale? Y la causa-efecto es la siguiente. Al tener mejor tiempo, va a permitir que la travesía sea más fácil. Por lo tanto, llegarán más porque la travesía es mejor, ¿vale? Insisto, causa-efecto. Vuelvo al ejemplo. ¿Cuál es la causa? Hace buen tiempo y pues eso no hace que el estado del mar esté mejor y tal. ¿Cuál es el efecto? Que vendrán más cayucos, llegarán más cayucos y por lo tanto más personas a, en este caso, pues, a las Canarias o al destino, ¿no? Ese sería un razonamiento, un argumento racional, un argumento presentado como causa y efecto. Insisto, también los de los que son los que se hacen comparaciones, que comparan dos hechos similares, ¿no? Pues yo tengo la opinión de, pues, eh, creo que se deberían establecer unas medidas para controlar la inmigración. Para evitar o para mejorar un caso como el de Canarias, podemos mirar lo que están haciendo en Italia. Y entonces se compara, en este caso, esos dos hechos que son similares, y a través de esa comparación estamos dando un argumento para apoyar nuestra opinión, ¿no? En este caso, pues una posible solución de lo que se podría hacer. El argumento de autoridad, que ese razonamiento, ese argumento, esa idea que apoya la opinión, está basado en una autoridad, es decir, en alguien o en una institución que tiene prestigio y que tiene fuerza, que tiene autoridad dentro de un campo concreto. Y gracias a que ese argumento que yo utilizo viene respaldado por esa autoridad, le da fuerza a mi opinión. De acuerdo con lo establecido por el profesor Marcus, bueno, podemos entender que es como un científico, en su tratado de ciencia, este experimento será un fracaso. Mi opinión es que va a fracasar. ¿En qué me apoyo? En ese argumento de autoridad, en que llevo un científico muy prestigioso y a través de un estudio serio ya dijo que ese experimento no sale. ¿Vale? Los argumentos de autoridad, insisto, se pueden referir lógicamente a personalidades, ¿no? A gente, como dice ahí, entendidos en la materia, en el campo del que estamos hablando, o también a instituciones, la Real Academia, eh, una ONG con prestigio y tal, también pueden servir para apoyar un argumento de autoridad, ¿no? La idea, como digo, es el prestigio, lógicamente un prestigio que todo el mundo le concede, no porque en sí sean instituciones prestigiosas, sino porque todo el mundo las reconoce, o sea, instituciones o personalidades, no porque sean prestigiosas en sí mismos, sino porque todo el mundo las reconoce como. Y por último, y en mi modestísima opinión, lo más peligroso son los argumentos afectivos, que son aquellos que para apoyar una opinión apelan, intentan, podría decirse,
bueno, no voy a utilizar la palabra manipular porque tiene un sentido muy negativo, pero intentan llamar la atención, intentan mover de alguna manera los sentimientos y las emociones del receptor. Es decir, a través de esos argumentos para justificar mi propia opinión, yo podría recurrir a suscitar, ¿no? A provocar simpatía, pena, admiración, horror, temor, nostalgia, etcétera, en el receptor. Y a través de eso, al vincular mi opinión sobre el tema con un elemento afectivo, con una emoción, un sentimiento, le doy mucha fuerza. Porque en mi opinión, son los más peligrosos, porque los sentimientos, las emociones no tienen explicación, no se puede razonar, no son lógicos. De hecho, son emociones. Con lo cual, eso le da una fuerza tremenda, porque cuando alguien está convencido de algo a través de un argumento racional, perdón, a través de una emoción, de un sentimiento, ¿no? Y eso, pues, no sé, por lo que tenemos más cercano. Por ejemplo, lo que ocurrió con todo el proceso catalán de intentos de independencia y demás, ¿no? Hay muchas personas independentistas que tienen esa opinión, una opinión validísima, y que están convencidas no porque haya, o no porque recurran a un argumento de lógica y demás que lo habrá, sino por la emoción, por el sentimiento, porque ante todo ellos son catalanes, no se consideran españoles. Es decir, se acude a un argumento afectivo para apoyar una opinión, a un argumento irracional y a un argumento que no va a cambiar. Es decir, si tu opinión sobre algo concreto se basa en ese elemento afectivo, yo creo que es casi imposible la misión de cambiar, en la misión de cambiar. Pero bueno, es como digo, no opino. Ahí tenéis un ejemplo. El dinero donado por tantas personas ayudará a todas aquellas familias desgarradas por el dolor de la pérdida de sus seres queridos y amenazadas por una muerte terrible, ¿no? ¿Cuál es la tesis? Bueno, pues que es bueno dar el dinero. ¿Cómo lo justifica? Apelando a la empatía, al dolor, a la pena por el hambre, etcétera. Es decir, utilizando ese argumento afectivo. En este ejemplo, como veis, o lo que he puesto del independentismo catalán, esos argumentos afectivos no tienen por qué ser manipulados. Luego lo intenta, ¿no? Pero cuando un argumento afectivo apoya una opinión, no tiene por qué ser, digamos, siempre una situación de manipulación. Y por último, ¿cómo se concreta todo esto en el texto material, a la hora de escribirlo, a la hora de analizarlo? Bueno, como decía al principio también, lógicamente, para que sea un buen texto argumentativo, para que se acerque o cumpla esa función de la persuasión y de convencer al otro, pues esto tiene que estar bien construido, lógicamente. Aparte de utilizar una buena opinión, una buena argumentación, el texto tiene que estar bien construido, es decir, que se lea y se entienda. Debe ser un texto, como dice, coherente, que la información sea verosímil, razonable, que no haya contradicciones, que el principio sea el principio, el final sea el final. Debe ser un texto claro, muy importante. Recordad, estamos diciendo, yo lo que pretendo es convencer al otro, al que me escucha o al que me lee, de que mi opinión es la correcta. Si el texto no está bien hecho, no es claro, no se entiende, pues no va a haber convencimiento ninguno. Por eso la claridad es importante, ¿no? Que se comprenda la opinión, se comprendan los argumentos, que todo esté bien ordenado, que no se utilice, digamos, también dependiendo lógicamente de los destinatarios, de los receptores, pero que no se utilice elementos excesivamente complejos. Es decir, hay que tender a esa claridad, a que el texto se entienda. Y por último, aun cuando no se utilicen, es importante también la influencia afectiva. Es decir, que introduzcamos elementos en el texto, como retórica, metáfora, imágenes, expresiones, etcétera, que le den energía, que le den viveza, que le den chispa a ese texto argumentativo, ¿no? Esto está vinculado también a la actitud del emisor, que es muy importante. Un texto argumentativo, sobre todo aquellos textos, bueno, también por escrito, pero sobre todo los textos que, que se presentan en forma oral, tienen que ser textos atractivos, como hemos dicho, textos que muevan a la gente. Y si no le pones un poquito de salsa, si no le pones un poquito de esta influencia afectiva, de estos recursos, de estos trucos del lenguaje, entonaciones de voz, es decir, si no le ponemos esa pasión, pues el texto ya puede ser muy bueno, que no va a calar, no va a tener ese efecto eh, deseado, ¿no? Es decir, hay algo extralingüístico que se refleja a través del evento lingüístico que también nos ayuda a crear un buen texto argumental. Y hasta aquí.
diciendo, como he dicho, las formas son muy variadas, etcétera, y que este tipo de textos, al igual que de una manera u otra los que hemos visto hasta ahora, los temas anteriores en el primer trimestre, pues están a la orden del día y también se utilizan de forma cotidiana. Uno no es consciente, no son tan elaborados, como puede llegar a ser, pero los utilizamos constantemente. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a volver al aula virtual primero vamos a ver, pues, qué material extra tenéis. Bueno, no hay mucho. Por un lado está este vídeo, este tutorial, pero yo lo estoy recomendando a algunos compañeros, ya lo han visto y me lo han dicho también. Yo lo recomiendo solamente si, A, el tema te interesa una barbaridad y B, quieres profundizar. Porque este tutorial pues se mete más honduras, da más detalles, es mucho más concreto que lo que hemos visto. Entonces, si alguien quiere saber más o le interesa mucho, que lo vea. Si no, pues nada. Y en cuanto a práctica en sí, si vamos al final de la sección, tenemos dos archivos. Uno, el que está en medio, el que dice práctica texto argumentativo. Pues se nos presenta un texto con una serie de cuestiones para analizar. Si queréis saber cuáles son las respuestas correctas, si queréis, digamos, tener un comentario sobre ese texto, podéis pinchar, venir aquí arriba y pinchar donde dice vídeo solucionario. Y ahí hay un vídeo que se grabó hace tiempo, hace ya varios cursos, porque ese texto se pudo trabajar en clase. Y ahí tenéis, digamos, ese texto que tenéis para analizar en el PDF, pues en ese tutorial, en ese vídeo, mejor dicho, tenéis el comentario por mi parte, con la intervención de más compañeros, donde se resuelve y se da contenido a los ejercicios, a las cuestiones que se plantean. Y hay otro parecido, otro texto, el que dice práctica texto argumentativo 2, aunque aquí ya tenéis texto y solucionario todo en el mismo PDF, ¿no? Con lo cual, ahí tenéis para practicar. Y, como siempre, yo recomiendo, volviendo al índice del tema 4, hacer los ejercicios, aunque sean los ejercicios voluntarios. Sabéis que tenéis hasta el 27 de enero para entregarlos si lo hacéis. Me voy a esa segunda sección de la unidad, ejercicios voluntarios, y al primero, el que dice tarea voluntaria de tipología textual y texto argumentativo. Bueno, pues pulso ahí, veo que me proponen dos ejercicios. Hay que hacer los dos, quiero decir. Uno, descargar un archivo PDF donde vais a encontrar un texto argumentativo, concretamente un fragmento, una parte del discurso que el director y actor norteamericano Woody Allen, director de tantísimas películas, que seguro algunos de los que estáis viendo el vídeo lo conoceréis, dio al recibir el primer príncipe de Asturias, y luego pues nos piden piden que analicéis esos elementos o que analicéis el texto identificando, mejor dicho, esos elementos que se os indican ahí, ¿no? El contexto, el tema, el resumen, etcétera. Eso sería un ejercicio. Y el otro ejercicio, pues la redacción de un texto. Por supuesto, en este caso, un texto argumentativo. ¿Veis? Actividad 2, redacta un texto argumentativo donde expreses y defiendas tu opinión sobre un tema concreto, ¿vale? Aquí tenéis el tema cerrado. ¿Se deberían prohibir la venta y consumo de alimentos y bebidas malos para la salud? Los refrescos, los dulces, la pollería, las pizzas, que esto es un tema de salud además bastante importante, ¿no? Y muchas veces las autoridades no saben cómo enfrentarse, si solo a través de la educación, que luego la gente la aplique, o bien a través de una serie de medidas restrictivas prohibiendo la venta de ciertos productos. Bueno, pues ¿qué pensáis? ¿Qué es mejor? ¿Prohibir la venta? ¿Solo educar? No. ¿Qué opinión os merece este tema? ¿No? Pues nada, en unas 150 palabras, expresáis vuestra opinión con algo. Y si lo veis necesario, ahí tenéis una mini guía, bueno, más que una guía, unas recomendaciones a la hora de escribir ese texto. Pero yo lo leería solamente si me veo muy apurado, si no se me viene nada a la cabeza, si no soy capaz de enfrentarme al texto. Si más o menos leéis el tema, empezáis un poco a darle vuelta a vuestra opinión y a las ideas que puedan justificarlo, no es tampoco necesario esa guía. Pero si alguien quiere echar un vistazo, hombre, los consejos, la verdad, las recomendaciones están bastante bien, como siempre, para hacer ese texto o para ayudaros a hacer un texto bastante digno, ¿no? Como fue, por cierto, y aprovecho la ocasión, los de los exámenes de lengua que hicisteis y aquello que hicisteis el examen. Quizás sea la mejor pregunta o la pregunta que mejor ha salido en general. Textos algunos muy buenos, muy originales, muy bien construidos. O sea que enhorabuena, porque
Y a pesar de todo, sigue siendo la pregunta más difícil. Y hasta aquí el texto argumental.